Que Dios me los bendiga. Qué bendición de estar aquí con ustedes esta preciosa mañana. Espero que se encuentren bendecidos, espero que no se encuentren con una necesidad. Dios ha sido muy bueno con nosotros, Dios nos está protegiendo, Dios está obrando y estamos bien agradecidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Le agradecemos a cada uno de ustedes que nos han llamado, que nos han mandado un mensaje. Siempre es una bendición escuchar de usted. Que Dios me los bendiga y continuamos adelante. En Cristo Jesús vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor, vamos a tomar un tiempo para entrar a su presencia, vamos a dar un tiempo en la palabra. Vamos a comenzar a entrar a su presencia, vamos a orar. Padre, le damos gracias, Padre, por este precioso día que nos has regalado para estar en tu casa, en tu presencia. Padre, pedimos en una manera especial que bendigas este día, bendigas las escrituras que vamos a leer. Padre, que sean para la honra y la gloria de su santo nombre. Bendice este culto, Padre, toca las necesidades de cada uno de mis hermanos y que todos que están en casa, Padre, que esté usted con ellos. Bendícenos y ayúdanos en una manera muy real. Lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Has hallado en Cristo. El canto que vamos a usar está en este día para alabar al Señor. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Gloria a Dios. El canto a continuación, estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con el
palabra de Dios. Alabemos al Señor. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y en la palabra de Dios aprendí que ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Vamos a orar por la ofrenda en este día. Oremos. Padre bendito, que te queremos agradecer, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, nos bendices a cada día. Señor, vemos tu mano moverse, bendice, Señor, esta ofrenda que se va a recoger y que
honre tu nombre, Señor. Bendice al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos, si pueden, por favor, abrir sus Biblias. Abramos nuestras Biblias esta mañana al libro de Juan. Y Juan capítulo 19. Por favor, abra su Biblia a Juan capítulo 19. Y vamos a comenzar en el versículo 16. Y ya que tenga su Biblia abierta en Juan capítulo 16, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Voy a dar un poco de repaso de lo que vimos la semana pasada y luego vamos a entrar a la lectura bíblica y entramos al mensaje de esta mañana. Estamos viendo 7 frases en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 7 frases de Jesús en la cruz. La semana pasada vimos primeramente la frase del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las cosas más preciosas es que sus pecados y los míos están perdonados. Segundo, vimos las palabras de esperanza. De cierto, hoy estará conmigo en el paraíso. Vemos que el Señor Jesucristo se lleva con él a ese hombre que no merecía ser salvo. Dios lo lleva para el paraíso ese día. Y ahora vamos a ver 2 porciones más. Primeramente, la relación que él tenía con su madre. Y segundo, un intercambio divino. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asieda y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos, la palabra de Dios nos dice algo bien claro aquí. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Hermanos, ya estamos en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente 3 semanas más. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Y hay que considerar ese dolor que nuestro Señor Jesucristo llevó. En Juan capítulo 19 vemos esta frase de una relación que Él establece, que Él hace un intercambio de relación. Así que entonces, Juan capítulo 19, versículo 16 dice: así que entonces lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en el hebreo Gólgata. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y a Jesús en medio. Escrito también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los judíos, sino que el que dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no le partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús,
su madre, y la hermana de su madre, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, al quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar. Oh Padre, cuánto te necesito. Sin duda esta obra no es mía y estas palabras no son mías y esta predicación no es mía, Padre. Yo te ruego que, Padre, uses mi mente, uses mi corazón, uses mi ser para predicar, Padre, lo que usted tiene para su pueblo. Bendice ahora a cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a que todo lo que se diga y todo lo que se haga sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. Ayúdame, Padre. Bendíceme y guíame, Padre. Y pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, aquí tenemos unas frases tan preciosas. Se voltea a su madre y dice: mujer, he aquí tu hijo. Y a su discípulo le dice: he aquí tu madre. Vemos aquí una relación preciosa que está transfiriendo a su discípulo. Vamos, acordémonos quién es María. Acordémonos que María es una mujer apreciada en gran manera por Dios. Lucas capítulo 1 y versículo 28 nos dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Nuestro Señor Jesucristo entendía claramente estas palabras que había dicho el ángel. Él apreciaba en muy gran manera a su madre. Ella la amaba. Él la amaba en gran manera. Pero aquí vemos que debe de haber una separación. Mire que vemos este pilar tremendo que nuestro Señor Jesucristo hace de una relación. Él establece una relación, Él se aparta de una relación y se la da a María. Se la da a Juan, porque Juan era el amado que vemos aquí en la palabra de Dios. Él era uno de los discípulos que estaba alrededor de la cruz. Es interesante que habían más mujeres que varones. Muchas veces esa es la cruel realidad, que las mujeres buscan más las cosas de Dios que ni los varones. Pero quiero que veamos primeramente sobre el pilar de la relación. El interés de Jesús no cambia aún en tremenda agonía. Hermanos, ¿qué es lo que estaba en su mente cuando usted está pasando por un dolor? ¿Qué está pensando usted ahorita que estamos pasando esta crisis en Estados Unidos? ¿Está pensando en otros o está pensando en usted? Y la mera realidad es que tenemos la tendencia de enfocarnos en nosotros y enfocarnos en quiénes somos nosotros y qué queremos nosotros. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado que deberíamos estar como Jesucristo. Aunque Él estaba en tremenda agonía, aunque Él estaba colgando como un pedazo de carne sobre ese madero, dice la palabra de Dios que Él tomó el tiempo de hablarle a su madre. Él, hermanos, tenía
tenía razón ahorita para no hablarles a nadie, no pelarle atención a nadie. Ahorita tenía él la razón para apartarse de todos y decirles, no, ahorita no quiero estar con nadie porque ellos me están crucificando. Sin embargo, hermanos, Jesucristo no hace eso, hermanos. Jesús entendía muy claro que él necesitaba, hermanos, hablarle a su madre. Él necesitaba enseñar que él está interesado de la gente. Él está interesado de María, aún en su agonía. Pero mire cómo responde nuestro Señor, aunque está pasando por una tremenda agonía. Mire la respuesta de Jesús a la agonía. Él le dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Ahí podemos ver, hermanos, que Jesús usa una palabra que tal vez para nosotros es fuerte, pero en el mundo latino no sé por qué es esto, pero aún las mujeres sienten esta palabra de cariño en el mundo latino. Yo no lo entiendo cuando el varón dice vieja. Es algo que yo no entiendo, que la gente usa esa frase para hablarle a su esposa o los hermanos o los varones usan para mencionar a sus esposas, y sus esposas lo sienten como una palabra de cariño. Y tal vez en este instante, esta misma palabra mujer se oye de esa manera. Sin embargo, esa palabra de mujer era una palabra de valor, era una palabra de ternura. Es aquí, hermanos, enseñándonos nuestro Señor Jesucristo que aunque Él está pasando por una tremenda agonía, Él está interesado en María. Él está interesado en María, ser tierno con ella, no nomás estar rechazándola o sino menospreciándola, sino al contrario, le dice, mujer, he aquí tu hijo. Mujer, he aquí tu hijo. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús tenía una ternura, aunque Él estaba pasando por una agonía. Él estaba aplicando lo que el apóstol Juan nos iba a explicar en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8. Dice, amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, Dios ama. Dios ama a esta mujer y Dios ama a su madre. Dios ama a usted. Dios ama a mí. Y en esa cruz, hermanos, en ese dolor, en esa agonía, el Señor Jesucristo toma su tiempo para hablar con su madre y hacer una nueva conexión. Dios conoce claramente que la humanidad es perversa. La humanidad siempre busca la manera como de manipular las cosas a su manera. Y hermanos, necesitamos entender que Dios entiende todo esto. Porque Él le dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Él entendía, hermano, que él necesitaba hacer una separación entre su madre y él.
A este punto ya no más es el hijo de María. A este punto, como dice la palabra de Dios, es el hijo del hombre. A este punto, María y Jesús ya no llevan esa misma relación. Y digamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto nuestro Señor? Porque, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente que al pie de la cruz todos somos igual. Si hubiera alguien que hubiera podido decir, voy a comprarme yo el cielo o voy a estar en el cielo porque soy alguien especial, podría ser la madre de Jesús. Pero a este punto Jesús dice, no, madre, ya no eres mi madre. Ya no le llamó madre, le dijo mujer. Hizo una separación. Y en esa separación también, hermano, no nomás dejó a María ahí a defender por sí mismo, sino que a la misma vez se separó de Jesús, se apartó Jesús de su madre, pero mire que hace una conexión con su discípulo, hace una conexión con Juan. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en la gente, en personas, en usted, en mí. Y la palabra de Dios, vemos aquí, hermanos, que Él hace la diferencia aquí. Porque Él sabía que a través de los años, el hombre iba a tratar de venerar a María. Y hay ciertas personas que creen que María es la reina del cielo y que si usted y yo oramos a ella, ella va a cambiar las cosas y va a poder cambiar la mente de su hijo. La realidad es que María aquí era una mujer. No es la madre del cielo. No es a este punto la madre de Jesucristo. Aquí es simplemente una mujer. Y hermanos, y por favor no me malentienda cuando digo que es simplemente una mujer, porque la palabra de Dios dice que María era una mujer extraordinaria, pero era una mujer. Y ella necesitaba aprender que para poder llegar a Jesucristo, tenía que llegar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que Jesús tiene que apartarse de María. Luego vemos la frase que sigue. No está aquí en este pasaje. Si va conmigo a Mateo 27, vamos a ver ese pasaje. Mateo capítulo 27, vemos la frase que sigue del gran intercambio divino. Y esto es algo que, hermanos, otra vez hay ciertas cosas de las Escrituras que yo no entiendo. Y esto es algo que yo no entiendo, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Mateo capítulo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, nuestro Señor Jesucristo aquí se encuentra en una agonía aún más fuerte de la que ya se encontraba. Aquí se encuentra apartado de Dios. Señor, ¿por qué me has apartado de mí? ¿Por qué no estás cerca de mí? ¿Por qué estás lejos de mí? Aquí Dios estaba haciendo un intercambio.
Jesús estaba tomando algo sobre él. ¿Qué es lo que estaba tomando sobre él nuestro Señor Jesucristo? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Por qué lo había dejado Dios? ¿Por qué se había apartado Dios de él? Porque mire que él estaba tomando los pecados suyos y los míos sobre él. Estaba intercambiando la justicia de él por la justicia de nosotros. 2 Corintios 5, 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mire que Dios hace un intercambio tremendo aquí. Él tuvo que estar apartado de Dios. Él tuvo que apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando el pecado del mundo sobre usted y sobre el pecado suyo y el pecado mío sobre Él. El que no conoció pecado se hizo pecado para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Porque la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros se lo hizo pecado. Pero algo tan interesante vemos aquí, algo tan interesante vemos en las Escrituras, que esto no es nada nuevo, hermanos. Vaya conmigo en Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras proféticas que nos está dando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en Salmos 22. Y nos dice la misma frase: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero ¿por qué es que tenemos esto, hermanos? Que Jesús está tomando el pecado sobre él. ¿Por qué es que está apartado? Hermanos, la realidad es esta: que Dios es santo, 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 santo. En Él no había pecado, pero Él tuvo que tomar sobre sí el pecado en Él. Él tuvo que tomar sobre sí ese pecado hacia su vida. Hermanos, Jesús tuvo que tomar todos los pecados suyos y todos los pecados míos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvarlo a usted y a mí. Él nos impone su justicia. Él nos declara justos. ¿Por qué? Porque Él en esa frase nos enseña: Dios mío, ¿por qué te has apartado de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué te has ido tan lejos de nosotros? Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que usted y yo estemos apartados de Él. Él quiere que estemos cerca de Él. ¿Y sabe por qué podemos estar cerca de Él? Por estas frases. Porque Él tomó ese pecado. Porque la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire que aquí Él en la cruz, Él estaba pagando todos sus
pecados, todos mis pecados. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de Él. ¿Por qué se apartó de Él? Porque es santo, santo, santo. Tremendas lecciones podemos ver allí, hermanos. Primeramente, hermanos, Dios no puede estar delante del pecado. Hermanos, algo que usted y yo como hijos de Dios, usted y yo no podemos caminar en el pecado y creer que todo va a estar bien. Usted y yo no podemos estar haciendo el mal y pensar que it's gonna be all right. No, hermanos, Dios no puede estar delante del pecado. Segundo, hermanos, vemos esta tremenda lección sobre que Jesucristo se aparta de su Padre, lo hace para tomar los pecados míos. ¿Cuáles pecados? La palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos, presente, pasados y futuros. Y hermanos, la segunda lección que vemos es que Jesucristo toma todos nuestros pecados sobre esa cruz. ¡Wow! ¡Qué precioso Salvador! Vamos, ahora usted y yo nos podemos gloriar en Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué podemos ser más que vencedores? Por lo que Jesucristo hace en la cruz, porque Él toma sobre sí todos los pecados en sí mismo, toma todos los pecados en Él. Y Dios dice, no puedo estar en tu presencia cuando estás tomando todos los pecados de este mundo. Oh, hermanos, póngase a pensar toda la eternidad pasada. ¿Cuánto tiempo es eso? No sabe decirlo. No, yo no es algo que ni puedo entender. Pero póngase a pensar. Todo ese tiempo Jesucristo estuvo con su Padre. Y a este punto, Él dejó a su Padre. Su Padre no podía ni verlo. ¿Por qué? Por sus pecados, por mis pecados, porque quería vernos en la gloria por toda la eternidad. Oh, hermanos, que entendamos lo que significa ser salvos, que entendamos lo que significa el dolor y la agonía que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para salvar a un pecador como usted y como yo. Oh, hermanos, yo les animo que usted y yo consideramos qué grande y qué tan espantoso es el pecado, y que tratemos de hacer todo lo posible para apartarnos de él. La palabra de Dios nos da estos cuadros. Primeramente, la conexión que hace con María, mujer de tu Hijo, discípulo de tu madre. Hermanos, quiero hacerle unas preguntas ahora que vamos a concluir. ¿Cuáles conexiones está haciendo usted el día de hoy? No hay mejor tiempo
como el de hoy para hacer algo para nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué conexión está haciendo usted para que alguien más venga a conocer a su Jesucristo como su Salvador personal? Segundo, ¿está viviendo usted en santidad? ¿Se ha apartado usted del pecado y acercado a las cosas de Dios? Oh, la palabra de Dios quiere, hermano, que usted y yo nos apartemos del mal y nos acerquemos a Dios. Hay que tomar tiempo para ser santos. Conéctese con alguien para traerlo a conocerlo como su Salvador personal y luego camine en santidad. Apártese del mal. Vamos a orar. Padre, venimos delante de usted en una necesidad, Padre. Necesitamos hacer conexiones con otras personas, Padre, para poder ayudarles, Padre, a que ellos vengan a conocerlo a usted como su Salvador personal y a la misma vez no nomás que ellos conozcan a nuestro Salvador, sino que, Padre, ayúdanos a nosotros también vivir en santidad para que otros sean salvos. Gracias, Padre, por lo que usted está haciendo. Gracias por la manera que usted está obrando. Y Padre, pedimos que en este tiempo de dificultad, Padre, podamos enfocarnos en usted y no en todo el despapalle que está alrededor de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Bendice a tu pueblo en una manera especial. Cuídalos, guíalos, enséñalos, provee para ellos. Padre, que las decisiones que ellos hagan en este tiempo sean decisiones eternas. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.